Hola amigos, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes una vez más. Aquí estoy bien acompañada por mi querido amigo Hipope Rolando. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad es que bastante emocionado, regresando otra vez al podcast, un nuevo año. La verdad es que con un tema bien retador, Sí, como bien acorde para las metas que uno se pone al principio de año. Entonces, pues ahí, expectante. de una vez les cuento que mi amigo Rolando está malo de la garganta. Ya se escuchó, ¿eh? Entonces, si lo ven ahí toser, solo ignoren ese No, pedazo, por favor. no es pubertad, no sé qué. Ajá. Ese cambio de clima, déjamelo ver. Exacto. Bueno, pues estamos aquí para platicar acerca de la segunda parte del libro. La semana pasada, o en el episodio anterior, mejor dicho, Andreita, Fer y Julio nos estuvieron compartiendo sobre la primera parte, platicaron acerca de lo que es predecidir, dijeron predecidir como 285 veces en 47 minutos, Un pero trago de estuvo agua muy por cada bueno, vez. cábalo. Y los invito a que lo lean, si lo lean, a que lo escuchen si no lo han escuchado. Y nos estamos basando con el libro de Craig Rochelle que se llama Predecide. Y lo que vamos a hablar hoy específicamente sobre la devoción. ¿Qué entendés tú por devoción? ¿O qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas esa palabra? Tal vez algo en lo que uno vierte su vida, en lo que uno vierte su atención. De hecho, me puse a pensar a qué soy devoto, ¿va? Porque a veces uno Ajá. dice, soy cristiano, y me confrontó porque lo menciona. Ajá. Porque uno dice que soy cristiano, pero será que en realidad, entonces, a veces sí me hice un autoanálisis, la verdad. Pero sí, yo pienso que es esa primera cosa en la que pensamos al despertarnos, ¿va? Algo así, digo yo, que no Por entiendo. ahí va la Por cosa. ahí va. Fíjate que yo igual tengo un concepto, pero me puse a buscar qué decía en el diccionario que era devoción. Y encontré que la devoción es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución, una causa, etc. Puede ser la entrega total a una experiencia, por lo general de carácter místico. Entonces yo creo que justo esa definición engloba esa palabra, es entregarte en alma y cuerpo para algo o para alguien en Exacto. quien obviamente crees y que ocupa un lugar importante en tu vida. Por eso muchas veces escuchamos que en noticias o cuando se refieren a los integrantes de una iglesia en algún lugar los llaman los fieles devotos o los Exacto. devotos. O sea, no sé si fieles al final, no sé si devotos, pero así se conoce muchas veces a los integrantes de una iglesia o a los creyentes de cierta religión. Y como tú decías, la verdad es que me confrontó un montón este capítulo porque habla acerca de qué tanto te estás entregando al Señor. O sea, esa es como una de las premisas. ¿Cómo está tu devoción? ¿Cómo está tu entrega al Señor? Y como decís tú, al final yo me puse a reflexionar en cómo estoy yo. Y hay como ciertos parámetros que menciona el libro que me encantaron y que podríamos discutir, pero más que lo que dice el libro, ¿qué crees tú que hace a una persona devota? ¿O qué características, si las ves en una persona, decís, esta persona es una persona devota? ¿Devota a cualquier cosa o hablando directamente de...? Hablando directamente del Señor. Yo creo que nuestro actuar, cabal, me sentí identificado porque cabal creo que aquí cuenta su historia, ¿va? Que Ajá. en resumidas cuentas como que tuvo un problema en su casa, pero hay una inundación y toca un cable y le pega el toque, ¿va? Y se salió una palabrota. Entonces yo creo que en los momentos o espontáneos o también o tal vez no espontáneos, tal vez es en los momentos en los que nos vemos llevados al límite. En este caso su cuerpo es un golpe choque eléctrico, es bastante fuerte, ¿va? Entonces Claro. yo creo que ahí eso expone a qué estamos o lo que está dirigiendo nuestra vida. Y en este caso, cabal él decía, o sea, me di cuenta de que en realidad había algo en mi corazón y eso por eso es de que estaba. Y ahí salió a luz. Entonces yo creo que nuestro actuar muchas veces dice más de nuestra devoción que nuestro decir, ¿va? Y eso es bien complicado porque en realidad solemos ser al revés, solemos hablar más sobre nuestra devoción pero actuar menos, ¿verdad? Y Claro.
Entonces ahí sí se vuelve un problema y ahí yo creo que en base a eso también a veces quedamos como con mal testimonio ante las personas, ¿verdad? Porque rápido viene y como, ay, aquel que dice ser y está haciendo. Entonces yo creo que lo que hacemos o en lo que... ahí sí que nuestras acciones hablan mucho de nuestra devoción, ¿verdad? Totalmente, y es que no es solo de compartir algo verbalmente, es decir, no es solo decir yo creo en el Señor, yo soy cristiano, yo soy fiel seguidor de Cristo, no se trata solamente de hacer eso es una parte, sino de realmente vivirlo y demostrarlo en el día a día, y eso es lo complicado muchas veces, porque yo me puedo poner en cualquier plataforma, incluso en esta, a hablar de algo de lo que a lo mejor no soy, pero la gente que convive conmigo, la gente que trabaja conmigo, la gente que sirve conmigo, la gente que vive conmigo, ¿será que ellos pueden respaldar lo que yo digo? ¿Será que ellos pueden dar testimonio de lo que estoy diciendo que soy? Y yo creo que ahí es cuando llegamos a ese punto de inflexión y decir, realmente lo que digo importa, pero también importa cómo me comporto y las cosas que yo hago. Me da risa porque yo le decía a mi esposo, Diego, que hay algunas personas, yo soy como soy en todos lados, o sea, tal vez en unos me limito más que en otros, pero por lo regular, mi esencia casi siempre es la misma, solo como me voy adecuando al ambiente en el que estoy. Y a veces personas con las que trabajo, personas de otros entornos, cuando me ven siendo como soy, ya sea bueno o malo, pero cuando me ven siendo como soy, me dicen, en broma, me dicen, ay, a tu pastor le voy a decir, a tu líder le voy a decir, porque saben que soy cristiana, entonces siempre bromean de esa manera. Y a mí me da risa, porque yo digo, la gente de la iglesia es la que más me conoce. Y si le van a contar algo a Julio, en este caso, que es mi pastor, yo creo que Julio sacar así como... sorprendido. Ajá, y lo nuevo. Porque yo trato de mantenerme de tal forma en la que si un día alguien de mi trabajo viene a contar algo que hice, pues no se sorprendan, ya sea para bien o para mal. Obviamente trato siempre de ser la mejor versión posible, pero vamos a que nuestra devoción debe ser reflejada en nuestro día a día y no solo en los momentos en los que otras personas nos ven, sino incluso también en la intimidad, porque ese es un reflejo de nuestra devoción también. Muchas veces oramos en público, como lo decía el autor de este libro, quien es pastor. Decía, yo me di cuenta que era pastor a tiempo completo, pero seguidor de Jesús a medio tiempo o solo por momentos. Me di cuenta que oraba cuando estaba en la congregación y tenía que dirigir la oración, pero en intimidad, a solas con el Señor, nunca hablaba con Él. Y creo que podemos llegar a ese punto, incluso nosotros como líderes, como pastores, como equipos de trabajo, en donde estamos en nuestro grupo y bueno, sí, yo oro, yo hago, yo digo, yo comparto, pero en el día a día tal vez ni siquiera abro la Biblia, en el día a día no hablo con el Señor, en el día a día mis conversaciones no son el tipo de conversaciones que tendría en la iglesia, en este caso, o con amigos de la iglesia, porque, entre comillas, no son aptas, no son adecuadas. Entonces yo creo que esos son parámetros también que nos pueden ayudar a identificar cómo está nuestra devoción. Yo creo que ese parámetro que mencionas ahorita yo creo que sería de los más importantes. ¿Será que estoy siendo el mismo que soy en todos lados? Porque en el momento en que uno pueda detectar, no, eso no lo puedo hablar con mis amigos de la iglesia, ahí es un danger, ¿no? Porque definitivamente, entonces, el problema es de que a veces solemos hacerlo por la aceptación, ¿va? Y yo creo que eso era, el libro muestra una lista como de alertas para saber si en realidad estás teniendo problemas con tu devoción a Dios, pero me confrontaba mucho que toca el tema de la aceptación. Y el problema es de que cuando uno pelea o uno lucha por la aceptación de las personas, se va a resultar haciendo... Porque partís tu forma de ser dependiendo a donde estés y con Claro. tal de quedar bien con todos, al final uno se olvida de la esencia que Dios puso en uno y yo no sé qué, y hasta te desconoces. Entonces, yo creo que sí, como
tendría que ser como un marcador en nuestra vida de decir, bueno, puedo ser así donde quiera. Y a veces yo creo que nuestra esencia no debe ser como confundida con forzosamente con algo malo, ¿va? Porque a veces también vamos al otro extremo a decir, la gran es que ya no puedes hacer nada. Y pasa también porque hay personas, y a eso quiero llegar, a veces hay personas que están muy devotas a la fe ajena o al actuar ajeno. Claro. Y el problema es de que, ¿qué pasa? Voy a la iglesia o voy a cualquier lugar, a mi trabajo, y voy a ver cómo actúan los demás, ¿va? Y no me doy cuenta. Entonces, yo creo que lo más importante es que cuando uno se centra, uno es devoto, ahí sí que al amor, al corazón de Jesús, todo lo que uno haga o en los ambientes en los que uno se mueva, van a reflejarlo a Él, ¿va? Y al final, yo creo que hay muchos enfoques que podemos tener en la vida. Y ahorita cabal se da al principio de año, que quiero bajar de peso, quiero leer un poco más, quiero, no sé, administrar mejor mis finanzas. Pero esos son enfoques, pero en realidad cuando un enfoque se vuelve tu devoción, ahí es donde empiezan a haber problemas, ¿no? Porque, venís, entonces te volvés obsesionado. En cambio, cuando volcamos nuestra devoción a Jesús, aprendemos a llevar a Jesús a cada uno de nuestros enfoques, y eso es lo bonito. Y la palabra de Dios es clara en decir, tomen mi yugo, que es fácil, ¿va? O sea, y al final Jesús hace que toda carga, porque en realidad tener enfoques o cumplir con las metas casi siempre es difícil. Las mejores metas son las que son más difíciles, pero cuando uno está enfocado en Jesús y que juntos vayamos hacia esas metas, yo creo que se vuelve bien fácil, ¿no? Se vuelve más sencillo. Sentís incluso sobrenaturalmente cómo te empieza a gustar más ir al gimnasio, cuando antes no lo hacías, ¿verdad? Entonces yo creo que es de llevar nuestra devoción, o asegurarnos de que nuestra devoción esté en toda nuestra vida, en todo ámbito de nuestra vida, ¿verdad? Totalmente. Y hablamos de devoción no desde un enfoque o una perspectiva religiosa, o sea, porque no se trata de eso, no nos estamos refiriendo a eso. Hablamos de devoción como un estilo de vida, como lo explicabas tú. No se trata de seguir ciertas reglas o ciertos pasos o ciertos protocolos. Se trata de tener nuestra mirada puesta en la meta, que es Jesús, y vivir una vida que lo honre y que lo imite. De eso se trata la verdadera devoción hacia el Señor. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que, como lo decía la definición, es un término que se utiliza mayormente en el ámbito religioso, por así decirlo, o eclesiástico, espiritual. Pero es que también puedes ser devoto a otras cosas. O sea, puedes tener devoción y no necesariamente hacia el Señor. Puedes tener devoción hacia ti mismo, que a eso se le llama ego. Puedes tener devoción hacia el dinero, que a eso se le llama avaricia. Puedes tener devoción, hacia otro montón de cosas que al final son una forma de crear ídolos. Entonces, no creamos que el ser devoto significa que necesariamente sos devoto al Señor. Puedes ser devoto a muchísimas cosas porque nuestro corazón es engañoso. Y el poner al Señor en el primer lugar de nuestra vida, eso no es algo que viene por la casualidad, no es algo que viene porque sí, es algo que predecidís todos los días. O sea, lo predecidís y lo decidís y lo postdecidís y todas las decisiones habidas y por haber que involucren a poner a Dios en el primer lugar de tu corazón. No es algo que suceda solo porque sí, es algo que lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva intencionalidad. Porque hablemos lo que es, lo más fácil sería poner a otras cosas. Y, ¿sabes? Incluso podemos decir que somos devotos al Señor, pero ¿en qué estás gastando más tu dinero? ¿En qué estás invirtiendo más tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo más tus recursos? ¿Qué es lo que te da más fuente de alegría? ¿Qué es lo que te da más tristezas?
Creo que son preguntas en donde puedes realmente comprobar si tu corazón está enfocado en el Señor o crees nada más que está enfocado en el Señor. Qué, qué vulnerables somos, creo yo, a poder como que hacer ídolos en las diferentes cosas, ¿verdad? Y yo creo que es algo que tenemos que hacer constantemente, ¿va? La autoevaluación y todo, porque sí, lo peligroso es cuando pensamos tener devoción a Dios y en realidad estamos, y yo creo que en el ámbito ya directamente como eclesiástico, ¿va? Cuando, como decís tú, cuando somos líderes, somos pastores o qué sé yo, sí peligramos mucho de eso, ¿va? Porque uno dice, la Dios me está usando con las personas y todo, ¿va? Pero a veces el ser usado también no quiere decir que estás teniendo o sea, forzosamente una relación con Dios, ¿verdad? Entonces, Claro. a mí me encanta mucho el testimonio de una cantante cristiana, es Christine Declare. Creo que la mayoría de personas lo conocen, y si no, pues escúchenlo, que está muy buena. Pero ella, entre su testimonio, cuenta de que en algún momento ella estuvo apartada del Señor, pero sirviendo en la iglesia, ¿va? Entonces, y ella toma como la imagen, ella dice en sus palabras, que me sentía el trapo sucio de Dios, ¿va? Porque ella ministraba desde el escenario y muchos eran renovados, eran sanados y eran, pues, aceptaban a Cristo y todo, pero luego en su intimidad ella decía que se sentía sola, se sentía sucia, porque estaba haciendo las cosas mal. Entonces, me impactó mucho esa metáfora, ¿va? Del trapito sucio de Dios, ¿va? Y no es como que sea culpa de Dios, pues, o sea, no hay nada que ver, sino que en realidad es uno el que decidió. No me cabe duda de que Cristo quiere tener una relación con nosotros, pues, y anhela una relación cercana, pero a veces somos nosotros el que incluso le decimos, no, ahorita no puedo, estoy sirviéndote, ¿va? Y suena bien contradictorio, pero pasa, ¿va? Ahora saliéndonos del ámbito eclesiástico, creo que también sucede, o sea, a veces cometemos el error y como te digo, somos bien vulnerables a caer en que la vida empieza a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y empiezas, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Va. Y lo que te decía a un principio, es lo primero que está en tu mente, ahí puede que esté tu devoción, va. Claro. Hoy tengo que, no sé, ganar dinero porque necesito pagar las deudas, va. Y no digo que esté mal pagar deudas y todo, pero como repito, Paguen sus deudas. de hecho, hay que pagarlas. Pero cuando nuestra devoción, o sea, cuando nuestra prioridad es, bueno, decir, Dios, gracias, va, porque porque provees, va, y yo sé que junto a ti voy a poder pagar esas deudas, todo cambia. Entonces, yo creo que sí es algo que tenemos que hacer muy constante, por lo menos a mí me pasa mucho, que a veces yo siento que voy bien, 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 y cuando siento, yo voy caminando solito y ya dejé a Dios por hasta allá atrás, va, y entonces toca volver y lo malo es de que uno construye a veces bases débiles, ¿verdad? Entonces toca destruirlas y regresar al punto en el que se apartó de Dios, ¿verdad? Que dejó de ser Dios la prioridad. Entonces, yo creo que este tema de la devoción tiene mucho que ver con el amor. Y cabal, Craig Rochelle menciona medio su relación con su esposa, ¿va? Y es bien... Volvemos otra vez a hablar de la relación con Dios, ¿verdad? Porque a veces sí nos comportamos, y me ha pasado, llegamos a la intimidad con Dios y solo, bueno, Dios, gracias por el día de hoy, va, Dios, pues, y de ahí... Feliz noche. Y feliz noche porque estoy cansado. Entonces, yo creo que definitivamente no vamos a empezar de 0 a 100, porque ahí sí que todo cambio necesita un proceso, pero lo que Dios ve es la intención del corazón, va, y cuando uno tiene es como acercarte a tu esposo o a tu esposa, y como cuando se están conquistando, ¿va? Que una simple llamada de 15 minutos, pero uno, no sé, uno de hombre tiene la capacidad ahí por lo menos ahí de decir cosas bonitas, ¿no? Entonces, bueno, algunos, ¿no? Sí, yo diría que algunos, fíjate. Tratemos de... Pero yo creo que de eso se trata, de no importa el tiempo, de nada sirve que estés, como decís tú, orando 2 horas, pero si solo lo estás haciendo o para que te miren o para cumplir, sino que sean 10, 15 minutos, pero que sean efectivos, que en realidad tengas la certeza de que es ese momento
hubo una conexión entre tu amado y tú, no sé si, entonces, a mí me encanta ver la analogía y de hecho la Biblia la menciona de pareja, ¿va? De esposo y esposa, y uno aprende un montón. Entonces, ahí sí que al final, yo creo que la pregunta iría en la siguiente: ahora, ¿qué sucede si ahorita me estoy dando cuenta de que mi devoción no está puesta en Dios? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que también puedes llegar a esa conclusión por medio de muchas formas. Porque muchos somos devotos hasta que nos tocan la billetera, por ejemplo. Muchos somos devotos hasta que nos tocan la familia, hasta que nos tocan nuestro trabajo, hasta que nos tocan nuestra pareja incluso, hasta que nos tocan mi orgullo. Eso no es devoción. Eso es cualquier otra cosa menos devoción. Entonces, yo puedo decir, el Señor es lo primero en mi vida. Amigo, amiga, pero si no estás diezmando, el Señor no es lo primero en tu vida. El Señor es lo primero en mi vida, pero no estás viniendo a la iglesia, no te estás congregando. El Señor no es lo primero en tu vida. El Señor es lo primero en mi vida, pero si yo no lucho todos los días por apartarme del pecado, el Señor no es lo primero en tu vida. Entonces no caigamos en el autoengaño de creer que tenemos al Señor en el primer lugar de nuestras prioridades cuando vivimos anteponiendo otras cosas. Y es que, ¿sabes? Caemos incluso en decir, con 5 minutos que le dediques al Señor en tu día, mira, ahí te vas. Pero ¿cuánto le dedicamos a las redes sociales? ¿Por qué ahí no escatimamos el tiempo que le dedicamos a las redes sociales, que no es que sean malas, pero es que al final, mira, al día cuánto te tira tu teléfono en promedio de pantalla? A veces a mí me ha tirado, mejor ni les digo, no, pero me ha tirado ponerle 4 horas al día. Eso es media jornada laboral. Y no te voy a mentir ni te voy a decir que me paso 4 horas orando. Entonces, ¿por qué justifico con 5 minutos que yo hable con el Señor? Pero ¿por qué no vengo y digo, tengo 4 horas para scrollear en la pantalla, pero creo que es suficiente con 5 minutos que le dedique al Señor? Porque cuando abro la Biblia lo hago corriendo, ¿eh? Porque cuando vengo a la iglesia estoy, pero ya nos tenemos que ir, hay que ir con la familia, hay que ir a almorzar, hay que ir a hacer el almuerzo, hay que ir al súper, mañana hay que ir a trabajar. ¿Por qué no vivimos con esa misma prisa para todas las demás cosas, incluso buenas, que tenemos? Porque no todo es malo. La familia es buena. Tener una estabilidad financiera es bueno. La pareja es buena. O sea, todas esas cosas son buenas y son importantes, pero no son lo más importante. Entonces creo que, sí, como decís tú, llegamos a la conclusión que definitivamente el Señor no es lo primero en nuestra vida y mi devoción no le pertenece a Él. ¿Qué hago? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Y es ahí en donde llega el título de este libro, Predecidir. Porque al final todo es una decisión. Yo decido acercarme al Señor en el día a día, yo decido hablar con Él, yo decido abrir su palabra, yo decido no hacerlo. O sea, incluso aunque yo diga, no quiero hacerlo, pero con el estarlo aplazando, eso ya es una decisión. Entonces creo que tenemos que empezar por hacernos responsables de nuestra vida. Porque a veces decimos, es que esto es culpa del diablo, esto es culpa del pecado. Es que mira, aquí hay algo que se está metiendo entre mi relación. Y yo solo me imagino al diablo sentado en una esquina viendo, hasta comiendo poporopo, solo viendo como uno con sus decisiones se está haciendo pedazos, ¿verdad? Y eso es bien, bien grueso, porque creo que, como te repito, a veces ni siquiera en las decisiones, y a mí me ha pasado mucho, aquí exponiéndome, hay veces que las decisiones que el Señor te da, o sea, porque en realidad sí, Dios te responde a veces, o te da la sabiduría para tomar, pero a veces no siempre es lo que tu corazón quiere, ¿no? Y sí recuerdo un par de veces, más que todo cuando uno está adolescente, ¿verdad? No tan adolescente, pero sí más joven. Uno dice, yo me recuerdo, fíjate, y lo voy a compartir así muy
siendo muy vulnerable, ¿va? Yo me acuerdo que en algún momento yo estuve metido en una relación que todo mundo, mira, solo faltaba que mi perrito dijera, mira, ahí no es, ¿va? Sí fue muy, ahí sí fue con una persona que nos hicimos mucho daño, o sea, fue mutuo, ¿verdad? Y Solo pérdidas. solo pérdidas, la verdad, yo hubiera evitado hacerle mucho daño a ella y yo también me hubiera evitado bastante, ¿va? Entonces, pero yo sí recuerdo que, mira, fue de la temporada en que Dios más habló a mi vida, pero el problema era de que lo que hablaba no era lo que mi corazón quería, ¿va? Y terminé hasta que ya era un punto en el que ya era o salís ahí o, o no, solo salís de ahí, porque no. Pero, y hasta ese punto ya entendí, sí, ¿verdad? Entonces esta es la repercusión de no tomar las decisiones conforme a lo que Dios te dicta, ¿va? Entonces, lo malo es de que uno, mientras eso sucede, uno pelea con Dios, uno se encapricha, uno dice, ay, es que, ¿y por qué, va? Entonces, yo creo que ese por qué, ya eso es lo que quiero llegar, es bien peligroso. Muchas veces uno trata de buscarle un por qué al por qué, a lo que Dios te dicta o a lo que Dios pone en tu vida. Y en realidad hay veces en los que solo te toca, y me pego, como te digo, el libro me encanta y te comparto que no soy muy bueno para la lectura y los libros de Craig Rochelle son bien, como bien amistosos, el Sí, lenguaje es bien amigable, entonces, pero él menciona, o sea, no me acuerdo si es en el libro, pero yo lo escuché hace poco, pero uno no pide uno maneja un carro solo porque ahí está, uno no está como viendo el manual y viendo, y al final, por eso a veces uno comete muchos errores cuando, no sé, mi amigo, los mecánicos me entenderán y a veces uno comete errores al manejar, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que uno quiere tomar control de su vida sin consultar al que tiene el manual de nuestra vida, que es Dios, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué pasa? De ahí viene uno y quiebra algo y dice, Dios, ¿pero por qué, va? Entonces es porque no me estás escuchando, yo solo me imagino así, va. Entonces, a lo que voy es que creo que esta devoción también tiene que ver con incluso renunciar a lo que nosotros queremos, ¿no? Definitivamente. Renunciar a lo que tu corazón te dicta. Y parecerá como algo, no sé si, como, ay, no sé, como sacrificarte, pero en realidad, o sea, como que estuvieras haciendo como sacrificando lo que querés. Y no es así, en realidad la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta o sea, Él tiene buenos deseos para ti. Lo que pasa es de que uno es el que a veces no entiende, ¿verdad? Entonces, parte de esta devoción y todo, yo creo que una de las cosas que uno puede también hacer es en cada decisión, y yo creo que la palabra decisión es, ahí sí como así, es la portada del libro, pero es bien importante, ¿verdad? Que cada decisión, por muy pequeña que sea, vaya dirigida con el corazón o con la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no es como dice el Pastor Julio, ¿verdad? No es como que Dios te va a presentar en la mañana y te va a decir qué camisa te pones, ¿va? Pero a veces esas decisiones o el tomar la sabiduría para esas decisiones tiene que ver con qué tan apegado estás a su palabra, ¿va? O sea, hay decisiones que Dios no te va a hablar porque ya te las dejó escritas. Entonces, Exacto. el problema es de que, como decís, tenemos el tiempo vertido en un montón de cosas, pero el único tiempo que tenemos a veces, si es que lo tenemos con Dios, lo empezamos esperando el final, y eso creo que ahí sí, qué feo sería que, imagínate, vas a comer con tu esposo y no solo te sentás, ni siquiera has ordenado y ya te dice, bueno, ¿a qué hora nos vamos a ir, va? Qué feo se sentiría, ¿verdad? Entonces, solo para que lo meditemos, va. Total, y creo que son preguntas que valen hacernos la pena para medir o evaluar en dónde está nuestra devoción y cómo está esa devoción. Si yo vengo y hago este autoanálisis de a dónde va mi mente, a dónde van mis pensamientos, qué es en lo que me paso constantemente pensando durante el día. ¿Será que paso preocupada? ¿Será que paso pensando en mi trabajo? ¿Paso pensando en esto? ¿O paso pensando y meditando en el Señor, lo que dice su palabra, lo que dice estas canciones de adoración que me llevan a reconocer sus atributos? Paso recordando lo que escuché el domingo en la prédica. ¿O será que eso
ni siquiera figura en mis pensamientos. Como te decía antes, ¿a dónde va mi dinero? ¿Para qué están destinadas mis finanzas? ¿Para qué están destinados mis recursos? ¿Será que no me duele pagar, qué, X cantidad de dinero, 300, 400 quetzales, ponerle, en una cena de aniversario con mi pareja? Pero sí me duele para darlo de ofrenda a la iglesia. Entonces, cuando es para mí, no me duele, ya sabes. Pero cuando se trata de darle al Señor y a su casa, ¿qué pasa? Sí, Entonces, ahí uno empieza a buscar un montón de justificaciones de... es que este mes me descontaron más cosas en el trabajo, no, es que este mes me fue mal el negocio, no, es que este mes me enfermé, es que este mes tal Pero cosa. sale el nuevo, no sé, el nuevo, para mí es algún juego, puedo hacer el sacrificio. Ajá. Entonces Ahí te das cuenta cómo estoy tomando mis decisiones, a quién busco honrar en mis decisiones, a quién busco favorecer en medio de mis decisiones. ¿Será que busco favorecerme? ¿Busco favorecer a X o Y persona, a X o Y situación? ¿O busco honrar al Señor con lo que hago? Incluso, ¿cómo estoy decidiendo encontrar o buscar a mi pareja para los que están solteros? ¿Será que no hay ninguna diferencia con los filtros que estoy utilizando con alguien que no conoce al Señor? ¿Será que estoy priorizando encontrar a alguien que tenga a Dios en el primer lugar de su corazón y de sus prioridades? ¿En qué estoy utilizando mi tiempo? ¿Qué cosas incluso me enojan, como lo hablábamos? ¿Qué cosas me entristecen? Y me ponía a pensar que a veces creemos que la relación con el Señor o el cristianismo se trata solo de ponerlo en práctica en ciertos aspectos o áreas de mi vida. ¿A qué voy con esto? A veces creo que en la manera con la que me visto, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. En la manera en la que selecciono las cosas que veo en Netflix, no tienen nada que ver y tienen todo que ver. El contenido que consumo en redes, los comentarios incluso que hago, la manera en la que hablo de otras personas. Mira, incluso qué tanto estoy moviendo mi cuerpo, qué tanto estoy respetando mis horas de sueño, qué tal está mi alimentación. Todo tiene que ver con darle la gloria y la honra al Señor. Y de eso se trata la verdadera devoción hacia Él. Y el libro menciona una parte bien importante, que Él es quien nos nutre y Él es la fuente de todo eso. Él es la fuente de vida. Nosotros somos las ramas, somos los pámpanos, pero Él es la vid. Y seguramente, y así es como lo dice la palabra de Él, apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces yo no puedo pretender vivir una vida en donde yo busque honrarlo y priorizarlo si estoy lejos de Él. Son cosas que simplemente no van a suceder. Y a veces no necesitamos que se nos entre Chucky para decir, ay, hoy voy a pecar. No, o sea, con el simple hecho de estar distraídos, mira, la distracción creo que es uno de los peligros más grandes que enfrentamos hoy como sociedad, porque se te mete en tu día a día y no te das cuenta. Por ejemplo, el libro menciona la historia de Marta y de María, y cómo la distracción entra ahí, y cómo lo bueno y lo mejor también entra, en donde Marta se estaba ocupando de cosas que eran buenas, o sea, servir al prójimo, ver que todo estuviera bien, que todo estuviera limpio, que los invitados estuvieran siendo atendidos. Esas son cosas buenas, ¿me entiendes? Incluso son cosas que buscamos poner en práctica, el servicio a otros. Pero incluso el servicio muchas veces nos puede estar distrayendo de lo verdaderamente importante, que es sentarnos a los pies del Señor y estar cerca de Él. No solamente servirle, sino también amarlo y querer escuchar y estar cerca de Él. Yo creo que ese es un buen tip porque muchas veces pasa de que lo que hacemos en la vida, y el servicio y todo en la vida, y uno dice, ¿por qué no avanzo? O siente uno que no lo está haciendo como debería de hacerlo. Y tal vez es eso, porque yo me pongo a pensar, luego María, ¿cómo sería después de esa, especulando un poquito, después de ese episodio de la Biblia, cómo sería la actitud de María?
escuchando al maestro, estando con el maestro, ella sabía qué le gusta al maestro, cómo servirle al maestro, qué es. Entonces, la intimidad muchas veces va más allá de solo la intención, va. Entonces, yo creo que este es un buen tip, el de estar conectado para poder, ahí sí que aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? El poder de estar conectados con Dios mejora nuestro rendimiento, nuestra excelencia. Y como te digo, aprendes a hacer las cosas no solo como pensás que deben ser, porque estoy seguro, como decís, Marta no tenía ninguna mala intención, ¿va? De hecho, yo creo que a todos nos ha enseñado que el servir es algo bueno, ¿verdad? Al contrario, a veces uno mira al que se sienta solo a que lo sirvan, como no es así, cabal. Entonces, pero cuando ese servicio, por muy buen corazón que tengas, no va alineado a la voluntad de Dios, a lo que... Exacto. ¿Y cómo vas a saber la voluntad de Dios? Pasando tiempo con Él, escuchándolo, aprendiendo de su palabra, meditando en su palabra, estar expectante a su espíritu. Pero el problema es de que a veces estamos tan ocupados sirviendo a Dios que nos olvidamos del Dios que estamos sirviendo, y eso es gravísimo. Entonces, es algo que deberíamos de aplicar, o asegurarnos de que primero estemos conectados con Dios, y ya después estoy seguro que nos podemos desenvolver en cualquier cosa que esté conforme a su voluntad, y hasta vas a saber, aquí no es, o aquí sí, porque vas a tener una conexión con el fabricante, con el que tiene el manual, ¿verdad? E incluso Jesús lo dijo en esa historia, que María había escogido lo mejor. Y la palabra escoger conlleva una decisión, es decidir. Las dos tuvieron el mismo escenario, estaban en el mismo lugar, con las mismas personas en el mismo tiempo, pero priorizaron cosas diferentes. Y como decíamos, no es que Marta haya priorizado el orgullo, la avaricia, el ego, o sea, priorizó algo bueno, el servicio, pero no era lo mejor en ese momento. Y qué importante es saber distinguir lo mejor de lo bueno, y eso es lo que nos pide el Señor. O sea, no solamente es la lucha entre el bien y el mal, sino también entre lo bueno y lo mejor. Y como decís tú, ¿cómo vamos a poder discernir en qué tiempo estamos y qué decisión tomar estando cerca de Él? No hay de otra. Es que no hay una bola de cristal, o a lo mejor sí hay. No, hombre, pero no te va a decir por arte de magia, esto es lo mejor. No, ya tenés su palabra, no necesitamos nada más. Tenemos al Espíritu Santo, no necesitamos nada más. Y podemos predecidir el tomar esas mejores decisiones que incluso en un momento de distracción nos podemos olvidar de ellas. Y me gustó algo que el autor decía, y lo voy a leer textual, porque él se refería a cómo usamos nuestro tiempo. Y él tomó una decisión de alejarse de todo aquello que compitiera con el Señor en cuanto a cómo administraba su tiempo. Y él decía que su vida es demasiado valiosa, su vocación demasiado grande y su Dios demasiado bueno como para perder su tiempo distraído en cosas que no importan. Te das cuenta que a veces vivimos tan concentrados en el aquí, en el ahora, en los tesoros terrenales y en los terrenos también. Importantes los terrenitos. Pero a veces sí son importantes, ya hablando así. Mami, un terreno. De paso. Pero no son lo más importante. Lo más importante son esos tesoros en el cielo. Es en dónde voy a pasar mi eternidad. ¿Qué cuentas voy a entregar cuando me presente delante del Señor? ¿Qué le voy a decir de cómo utilicé mi tiempo? ¿Qué le voy a decir de cómo utilicé los recursos que Él me dio? ¿Qué le voy a decir sobre qué hice con la relación que Él me dio? ¿Qué le voy a decir qué hice con los estudios que Él me permitió tener, o con el trabajo que Él me permitió tener, etcétera, etcétera? Y creo que estamos tan distraídos con el mundo terrenal que se nos olvida que estamos aquí de paso y que no es nuestra meta ni es nuestro hogar. Literal, somos extranjeros aquí, pero nuestro hogar es el cielo y para allá vamos. Pero qué triste irte de este mundo en donde estamos de paso
tantos tesoros y con tantos terrenos, intentar llegar a tu verdadero hogar y darte cuenta que fue en lo que menos pensaste y en lo que menos sembraste. Cuando llegues allá no vas a tener nada, ¿verdad? Al final, y me suena mucho la parte de la Biblia en la que dice que en esos tiempos se acercarán a mí, dice Jesús, y dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, pero Jesús no los reconoce, ¿verdad? Sí. Y muchas veces como estar distraídos tal vez nos hace actuar o nos hace estar en entonces me imagino, y cabal usando la analogía de la vid y los pámpanos, a veces según nosotros somos como los árboles, así que tenemos un montón de fruto, y a veces somos solo ramitas, ¿va? Una ramita seca que en realidad tú miras una rama y en realidad pues no tiene nada de chiste, pues. Claro. Para los hombres a veces sí tiene como parecen espadas, así. No, pero no puedes obtener nada de una rama, pero miras una rama en un árbol con fruto, está como hasta es llamativa. El problema está cuando queremos aparentar o pensamos estar dando frutos y ser esas ramas pegadas al árbol y no te das cuenta que eso es una ramita que está tirada. Eso es lo peligroso porque pensás y un día como decís tú, vas a llegar a reclamar no a reclamar, como a querer, pensando que tenés tesoros en el cielo y ahí pues te das cuenta de que tu actuar fue tan banal que aquí quedó todo. Entonces creo que esto es lo que la devoción, volviendo a la palabra, va a evitar en tu vida. Al final, como vamos terminando donde empezamos, ¿verdad? ¿En qué está puesta tu atención, o el total de tu vida? ¿En qué está puesta tu mente? ¿En qué está puesta tus finanzas? ¿En qué están puestas tus decisiones, verdad? Y ahí sí, como que es bueno meditar en ¿será que estoy cumpliendo con todo esto, verdad? Porque en realidad como cristianos, sí es como cristianos, nuestro centro es Cristo y va a ser bien triste el que lleguemos a la meta de esta vida, que no es nada fácil, y que nos demos cuenta de que siempre pensamos que sí estábamos con Cristo y no. Entonces sí es de reevaluar y tener en mente de que en realidad, vuelvo y repito, todo es un proceso, ¿verdad? Y no es como, pero yo creo que la base de todo es la conexión que tengas con Dios. Vas a empezar a dar cuenta y te vas a empezar a dar cuenta de que la conexión va a causar más interés. Porque hoy estamos vertidos en redes sociales, porque hoy estamos vertidos en, qué sé yo, en Netflix o en series, porque en realidad los creadores de eso son muy pilas para poder captarla y dar como tal vez una satisfacción muy instantánea, muy momentánea, banal. Y aún así en eso somos, o sea, nuestro corazón encuentra un refugio en esas cosas, ¿verdad? Y les puedo asegurar, yo creo que tú me vas a apoyar en que la satisfacción que Cristo causa, que una conexión con Dios te va a dar el verdadero refugio, lo que tu corazón en realidad lo que tu corazón en realidad necesita, no lo que piensa necesitar, ¿verdad? Entonces, súper. Creo que esa es una invitación para todos, que no busquemos la gratificación instantánea, no busquemos ese subidón de dopamina nada más o algo en que entretenernos vanamente, sino que todo lo contrario, que cada decisión que tomemos esté fundamentada en el Evangelio, esté fundamentada como Cristo siendo el centro de nuestra vida y por lo tanto de cada una de las áreas que componen nuestra vida. Y con eso me quedo. ¿Algo con lo que te quedas tú? Con un montón. No, yo creo que es solo de estar alertas, ¿verdad? Estar muy alertas en qué está vertida nuestra devoción, nuestro corazón. Y tener atención a esas pequeñas cosas, ¿verdad? Que son las pequeñas zorras que se cuelan, dice la Biblia, ¿verdad? Dígase
qué sé yo, a veces son cositas como las redes sociales, ¿va? Mis relaciones, mi intimidad, en qué estamos poniendo la intimidad, porque a veces la intimidad es bien peligrosa, ¿verdad? Yo mismo, el ego, ¿verdad? Entonces que pongamos atención a todo eso, porque una caída que demos va a apartar nuestro corazón del Señor, y estoy seguro que lo que necesitamos para crecer, para pues seguir esa voluntad, es simplemente el volcar nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Ahí sí que propongámonos a agradar al Señor como agradamos a las personas que amamos, ¿verdad? Claro. Que tus papás, a los novios, porque en realidad a veces ahí, cuando uno anda de novio, ahí anda como que enamorándose y todo. Es que tan solo esa atención la pusiéramos en el Señor, creo que nos evitaríamos muchos errores. Así es, regresemos a nuestro primer amor, y ha sido un gusto compartir contigo, amigos. Síganos en nuestras plataformas digitales, Instagram, Facebook, tenemos página web, vayan ahí también. Estamos ayunando por 21 días. Únanse también a este ayuno. Es una decisión que pueden tomar, y aunque no hayan empezado desde el inicio, pueden tomar la decisión de unirse hoy. Así que les mandamos un fuerte abrazo, y con esto terminamos este episodio. Hasta la próxima. Nos vemos.